Bien, vamos a resolver este ejercicio de un intercambiador de calor. Vamos a interpretar primero el ejercicio que nos dice: un pequeño reactor nuclear se refrigera haciendo pasar sodio líquido a través de él. El sodio sale del reactor con esta presión y temperatura y se enfría hasta 320 grados centígrados al pasar por un intercambiador de calor, antes de regresar al reactor. Entonces, para nosotros este es el intercambiador de calor, o también llamado simplemente cambiador de calor. El sodio entra por los tubos, vamos a representarlo de esta forma: el estado 3, el punto 3, que es la entrada del sodio, ¿no? Con esta presión de 200 kilopascales y 400 grados centígrados. En el cambiador el calor se transfiere desde el sodio hacia el agua. Entonces aquí estamos representando los tubos por donde atraviesa el sodio, que están a una temperatura más elevada. Se van a transferir calor hacia el agua, que entra al cambiador a 10 megapascales y 40 grados centígrados y sale a la misma presión como vapor saturado. Entonces tenemos la entrada por la coraza del cambiador de calor de agua, el fluido que vamos a utilizar para enfriar el sodio. Este sodio líquido, entonces el agua entra con estas condiciones de presión y temperatura. Este es el estado 1 y el agua pasa por la coraza para salir en el estado 2 con esta presión, con la misma presión de los 10 megapascales y con la calidad de X2 en el estado 2 igual a 1 como vapor saturado. Nos dan el flujo másico del sodio es los 10.000. Aquí está el flujo másico del sodio. Tenemos también, anotamos aquí, flujo másico del sodio. El estado 3 de la entrada del sodio es su flujo másico 13. Entonces, su calor específico del sodio es constante. Entonces, anotamos también, es importante, el calor específico del sodio, este dato, de 1,25. 1,25 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin, ¿no? Las unidades en el sistema internacional. Bien, entonces ya tenemos ahí los datos planteados. Nos dice que la caída de presión es despreciable, entonces significa que la presión de salida del sodio líquido va a ser la misma, ¿no? La presión a la salida del cambiador, por los tubos del cambiador de calor, es la misma, P4 igual a P3. La temperatura de salida del sodio es los 320, como nos indicaban anteriormente, ¿no? Aquí nos dice 320 grados la salida del sodio por los tubos del cambiador de calor. Bien, entonces es importante hacer para estos casos siempre un balance de masa y un balance de energía. Como podemos ver, nosotros con estas dos propiedades en el estado inicial podemos hallar la entalpía. Bien, entonces como es el estado inicial P1, vamos a llamar a esto la entalpía H1 para trabajar en ese orden. Calculamos la entalpía o encontramos esto de la tabla de vapor saturado, no, vapor sobrecalentado, que es la tabla A. ¿En qué estado está? El sodio, y nos dice a 400 megapascal y 40 grados centígrados. No es vapor, esta es agua líquida, por lo tanto es la tabla A7. Ustedes pueden verificar en su tabla la entrada de agua, entonces para este estado es de 176,37. Entonces esta es la entalpía, 176,37 kilojoules sobre kilogramo. Esa es la entalpía H1. Bien, en el estado 2, la salida, vamos a encontrar para el agua, entonces, y leer de la tabla de vapor saturado entrada por presión, es la tabla A5. Y entonces aquí, como hemos llamado en el estado 2,
Vamos a escribir aquí H2. Si ustedes verifican en su tabla, H2 es igual a el valor que encontremos, Hg de la tabla, igual a 2725,3. Bien, esas son las unidades. Bien, continuando, ahora ya tenemos calculado H1 y H2 de tablas. El balance de masa vamos a hacer para el sodio. Bien, es importante nosotros aquí el sodio, para el sodio y para el agua, ¿no? Para el sodio hemos dicho, aquí está, el flujo másico es M3. La entrada de sodio, su flujo va a ser igual a la salida. Toda la masa que entra por los tubos también sale del cambiador. Por lo tanto, M3 igual a M4. Y esto siempre le vamos a llamar flujo másico del sodio, ¿ya? De esa forma. Lo mismo para el agua hacemos. Para el agua, el flujo másico se va a llamar aquí M1, ¿verdad? Entonces, aquí esto es flujo másico de entrada del agua. Es igual al flujo másico de salida del agua. Aquí es el flujo másico 2, ¿verdad? Aquí el flujo másico 1 y aquí el flujo másico 2. Y simplemente a esto le vamos a llamar flujo másico del agua, ¿no? Aquí el dato que tenemos M3 es flujo másico del sodio, que estamos llamándolo flujo másico Na, ¿no? Es el mismo a la entrada que a la salida. Lo mismo para el agua, a la entrada y a la salida tiene el mismo flujo másico. Bien, ahora vamos a continuar planteando nuestra ecuación del balance de energía para todo el intercambiador de calor. ¿Qué energía tenemos a la entrada? Recordando que es un sistema abierto, en este caso como es un intercambiador de calor, nosotros debemos tomar en cuenta siempre la energía debido al flujo de la masa, ¿no? Esta energía es la entalpía, ¿no? Entonces, tenemos una entalpía a la entrada, flujo másico del agua por H1. Esa es la energía debido a la masa del agua. Bien, más, ¿qué otra energía tenemos a la entrada al cambiador de calor? Recordando que nuestro sistema es todo el cambiador de calor. Ya estamos tomando nuestro sistema como todo el cambiador de calor, para todo el intercambiador de calor. ¿Bien? Entonces, ¿qué más tenemos a la entrada? Entra el cambiador de calor H1 y también entra H3, más el flujo másico 3. El flujo másico 3 hemos dicho que es el flujo del sodio, ¿no? Del sodio multiplicado por H3. Esas son las dos energías que entran, ¿no? La energía de la entalpía, ¿no? Debido al movimiento o al flujo del fluido a nuestro sistema, que es todo el intercambiador de calor. Entra H1 y entra H3. ¿Cuáles son las salidas? Aquí no hay pérdidas de calor del sistema hacia el entorno, no hay ninguna pérdida, solamente hay un flujo de calor del sodio dentro del cambiador hacia el agua, ¿no? Esto no lo tomamos en cuenta todavía. Más adelante vamos a hacer un balance de energía para esta transferencia de calor del sodio hacia el agua. Bien, entonces tenemos a la salida aquí el flujo másico del agua, ¿no? Esto que se llama flujo másico W de agua, water, por H2. Aquí tenemos H2. ¿Sí? Así hemos llamado nosotros a esta salida, más la otra salida es el flujo del sodio a la salida, es el estado 4. A esto hemos llamado flujo másico del sodio por H4. Bien, entonces solamente tenemos flujos másicos por su debida entalpía para todo el sistema del intercambiador de calor. Bien, veamos aquí cuáles son las incógnitas. La incógnita es el flujo másico del agua. H1 tenemos, H3 vamos a hallar con el calor específico.
y también tenemos el H2, es el del agua, aquí está, y el H4 vamos a hallar con el Cp del sodio. Bien, entonces, para calcular el Cp del sodio, vamos a hacerlo aquí en esta parte, de aquí abajo. Entonces, nosotros recordamos la ecuación de la entalpía. Para nuestro caso, si recordamos delta H, para nosotros es el estado final, va a ser H4 menos H3. Aquí es igual al Cp por dt, ¿sí? ¿Se acuerdan? La entalpía como una variación de la temperatura más la variación de la presión, ¿no? Derivada parcial de H con respecto a la presión por dp, ¿no? Esta es la ecuación general de la entalpía. En este caso con entalpía minúscula, de esa forma. Pero como nos dice que este proceso es un proceso a presión constante para el sodio, esto es 0. Bien, ¿y qué nos quedaría a nosotros aquí? La diferencia de entalpía H4 menos H3 igual a Cp constante, el valor que tenemos, por la temperatura 4 menos la temperatura 3, ¿no? Estado final, salida menos inicial 3. Bien, entonces nosotros podemos reemplazar de esta forma. Y a todo esto podemos multiplicar por el flujo másico aquí y aquí también por el flujo másico, que vendría a ser para nosotros la entalpía a la salida y a la entrada del cambiador de calor por los tubos. Bien, despejamos de aquí la incógnita. ¿Qué es nuestra incógnita? Hemos dicho el flujo másico del agua. Flujo másico del agua. Despejando, veamos que tenemos. Tenemos flujo másico del agua. Tengo aquí H1 menos H2. H1 menos H2. Y al otro lado, ¿qué voy a tener? Flujo másico del sodio. Flujo másico del sodio por H4 y este otro menos H3. Pasa el H3 con signo cambiado al otro lado. Este está cargando. Un momento, ya. H4 menos H3. Bien, entonces, despejando de aquí, flujo másico del agua va a ser igual a flujo másico del sodio por H4 menos H3. Todo dividido esto entre H1 menos H2. Bien, ahora reemplazamos sus valores y recordando que H4 menos H3 reemplazamos por el Cp. Por lo tanto, esto va a ser igual a flujo másico del sodio multiplicado por el Cp por T4, temperatura final, menos T3 para el sodio. Todo esto dividido entre H1 menos H2. Bien, entonces ahí tenemos ya la ecuación para hallar directamente el flujo másico del agua. Flujo másico del agua, MW de agua, water. Flujo másico del sodio. Las unidades que tenemos aquí están en 10.000 kilogramos por hora. ¿Sí? Entonces, esos 10.000 kilogramos por hora, tenemos ahí 10.000 kilogramos por hora. El Cp del sodio es 1,25.
Anotemos unidades, kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Multiplicado por la diferencia de temperaturas, T4 es 320, aquí está, 320 menos la entrada T3, 400, todo esto dividido entre H1 menos H2. Estas unidades es grados Kelvin. H1 es 176,37 menos 2725,3.